¿Qué pasaría si una sola motocicleta fuera tan rápida que obligara a toda una industria a ponerse límites a sí misma? Y no estoy hablando de un prototipo secreto ni de una moto de competición. Hablo de una motocicleta de producción que podías matricular y usar para ir por la calle. Una máquina que, sin buscarlo, cambió las reglas del juego para siempre. Su nombre es Suzuki Hayabusa, y su historia no trata solo de velocidad, sino de miedo, respeto y poder. Para entender por qué esta moto se convirtió en una leyenda, tenemos que viajar al final del siglo XX, a una época donde la velocidad dejó de ser un objetivo y se convirtió en un problema. A finales de los años 90, la industria motociclista japonesa vivía una competencia silenciosa pero feroz. Kawasaki, Honda, Yamaha y Suzuki no solo buscaban vender motos, buscaban prestigio. Y el prestigio se medía con un solo número: la velocidad máxima. Las deportivas de la época ya rozaban cifras que antes solo se veían en los circuitos. Cada nuevo modelo empujaba un poco más el límite, y los ingenieros sabían que todavía había margen. No existían restricciones electrónicas estrictas, ni acuerdos formales entre las marcas. El mensaje era claro y directo. Si puedes ir más rápido, hazlo. Suzuki observaba todo esto en silencio. Mientras las otras marcas se enfocaban en superbikes radicales, diseñadas para el circuito, Suzuki preparaba algo completamente distinto. No una moto extrema solo para correr, sino una hiperdeportiva pensada para devorar kilómetros a velocidades absurdas, pero con estabilidad, una comodidad relativa y una presencia que intimidaba a cualquiera. En 1999, Suzuki presentó su arma definitiva, la GSX 1300R Hayabusa. El nombre no fue una casualidad. Hayabusa es el nombre japonés del halcón peregrino, el animal más rápido del planeta cuando entra en picado para cazar. Desde el primer momento, Suzuki estaba dejando muy claro qué era exactamente lo que había creado. La Hayabusa no parecía una moto convencional. Su diseño era redondeado, largo, casi alienígena. Cada curva de su carenado tenía un propósito claro: romper el aire de la forma más eficiente posible. No buscaba ser bonita, buscaba ser eficaz, y bajo ese carenado vivía un motor de 1.299 centímetros cúbicos, de 4 cilindros en línea, que entregaba una potencia absolutamente brutal para su época. Pero el verdadero secreto no estaba solo en la potencia bruta, sino en cómo la entregaba. La Hayabusa empujaba con una suavidad que engañaba. No gritaba como una superbike de pista, simplemente aceleraba, y no paraba de acelerar. A altas velocidades, donde otras motos se volvían nerviosas e inestables, ella se sentía plantada sobre el asfalto, estable, casi tranquila. Cuando comenzaron las pruebas independientes en las revistas y medios especializados, el mundo del motor se quedó en silencio. La Hayabusa superaba los 300 kilómetros por hora reales, y no en condiciones especiales, ni con modificaciones. Totalmente de serie, recién salida de la tienda. En ese preciso momento, se convirtió oficialmente en la motocicleta de producción más rápida del mundo. Y lo peor, o lo mejor, es que lo hacía sin ningún esfuerzo aparente. La Hayabusa no solo ganó en las cifras, ganó algo mucho más importante: reputación. Rápidamente se convirtió en un ícono de la cultura motociclista. Era la reina de las carreras de aceleración, la favorita para preparaciones extremas y la protagonista de historias exageradas que, muchas veces, eran completamente reales. En las carreteras, en las pistas clandestinas y en los talleres, su nombre se pronunciaba con un profundo respeto. No era una moto para cualquiera. Y no intimidaba por ser incómoda o difícil de llevar, sino por todo lo contrario. Era demasiado capaz. Su potencial era tan enorme que asustaba. La Hayabusa también se volvió la protagonista de debates públicos. Los medios de comunicación, los gobiernos y los organismos de seguridad vial comenzaron a preguntarse en voz alta si las motos de calle habían ido demasiado lejos. Y entonces, justo en ese punto, ocurrió algo histórico. Sin anuncios oficiales ni comunicados públicos,
Las principales marcas japonesas llegaron a un acuerdo no escrito entre ellas: limitar electrónicamente la velocidad máxima de sus motocicletas de producción. El famoso límite de 299 kilómetros por hora no nació por motivos de seguridad vial directamente. Nació por una razón mucho más simple. La Hayabusa había demostrado que no había un límite real en la ingeniería. Suzuki, sin quererlo, había empujado a toda la industria a decir: hasta aquí hemos llegado. A partir de ese momento, la guerra por la velocidad máxima terminó, al menos de forma oficial. Pero la leyenda de la Hayabusa ya era completamente imparable. Con el paso de los años, Suzuki entendió que no necesitaba hacer a la Hayabusa más rápida para que siguiera siendo relevante. La clave estaba en refinarla. Llegaron nuevas generaciones con mejor electrónica, control de tracción, diferentes modos de conducción, frenos mucho más capaces y una ergonomía más madura y cómoda. La Hayabusa dejó de ser solo una bestia indomable y se convirtió en una especie de gran turismo hiperdeportiva. Pero nunca, jamás, perdió su esencia. Incluso hoy, cuando muchas motos ofrecen más tecnología o cifras de potencia similares, la Hayabusa sigue siendo especial. Porque no es solo un producto, es una declaración de intenciones. La Hayabusa representa una época en la que la ingeniería se atrevía a preguntar: ¿y si no ponemos límites? Es el recuerdo de un momento en la historia donde una motocicleta fue tan buena en lo que hacía, que el mundo entero decidió frenarla. No porque no pudiera seguir corriendo, sino precisamente porque sí podía. Para muchos, es una moto exagerada, una locura. Para otros, es la máxima expresión de la libertad mecánica. Pero para todos, es una leyenda irrepetible.